podcast número 73. En nuestra sala conversacional de la Escuela para Padres, una un tanto angustiada madre pide consejería acerca de su pequeña hija de tan solo 6 años, a la que le cuesta demasiado obedecer. La madre cuenta: siempre estoy dándole órdenes que ella parece no oír, parece como si las omitiera. No me pone atención cuando le estoy dando instrucciones acerca de lo que tiene que hacer. Reta mi autoridad. Por más que intento coaccionarle para que obedezca, la niña no obedece. A veces inclusive tengo que utilizar la varita, el castigo físico, la amenaza. Lo he intentado todo, pero mi niña de 6 años no me pone atención ni me obedece. Empecé a darle algunas recomendaciones. Sentí que lo primero que debía recomendarle era que visitara médicos especialistas. Estaba justo intentando aconsejarla de la mejor manera cuando otra madre que estaba allí en la sala conversacional levantó la mano y pidió la voz. Esta otra madre le dijo: yo he tenido el mismo caso con mi hijo, y el pastor tiene razón cuando te está invitando a que lo primero que debes hacer es llevar a tu hijo al médico. Empieza por llevarlo al fonoaudiólogo porque quizá no te esté oyendo, quizá tenga algún problema auditivo. Luego que descartes a este especialista, llévalo a otro especialista, y empezó a nombrar una serie de exámenes que tuvo que tomar con su pequeño hijo hasta que encontraron la causa de por qué al niño le costaba mucho obedecer, y tenía que ver con el factor médico. Bueno, en esa sala nos pusimos todos contentos porque vimos la bondadosa mano de Dios dándole una respuesta a esta atribulada mamá. Esta es una pregunta que suelen hacerse regularmente los padres. ¿Qué debo hacer cuando mi hijo no me obedece? Y a veces parece que no tuvieran en cuenta que hay asuntos médicos que se deben tratar en la vida de hijos que tienen alguna condición especial. Pero también nos encontramos con la temática de que hay muchos cristianos que satanizan la medicina, que no creen en los procesos médicos. Entonces hay que ser claros y definir cuál es nuestra posición como cristianos. Hola, yo soy José Ordóñez y te invito para que escuches el podcast del día de hoy, en donde respondo la inquietud de una atribulada madre con la ayuda y el aporte de otros padres que estaban allí en la primera escuela para padres. Te invito a que pongas atención porque quizás conozcas algún papá o alguna mamá que está pasando por esta situación. Bienvenidos. Primero que todo, es lo peor de lo que puede pasar en esta ecuación es que tú estés perdiendo los estribos y estés violentando a la niña, generando en ella rechazo, violencia, el dolor, cuando tiene una condición médica especial. Por eso la violencia es, cuando siempre es el último de los recursos, y la violencia tiene que ser bien aplicada, pero eso no se puede exceder. Ya hablaremos de eso. Pero quiero recalar en esto que nos ha sucedido con Vanessa, y es el hecho de que la religión mata. Cristo da vida, la religión mata. ¿Ok? Y nosotros hemos satanizado la medicina y hemos satanizado la psicología. La psicología tiene partes buenas, partes muy malas, como la medicina. Existe el médico que salva la vida y existe el médico que mata al bebé en el vientre, ¿cierto? Pero aquí no podemos tener posiciones irreflexivas en donde todo lo vamos a satanizar, porque hay una corriente evangélica que todo lo sataniza. Médicos, hijos de Dios, hijos del demonio, y usted tiene que orar y ayunar para que el niño... No, Dios ha creado el conocimiento le pertenece a Dios. La ciencia, la tecnología, el desarrollo de la ciencia. Cuando yo empecé ayer a hablarles a ustedes y les dije, el modelo de la sociedad, le estaba diciendo, no es que el modelo de la sociedad esté totalmente viciado, es que en él no puedes descansar, ni creerle todo lo que el modelo te está planteando. ¿Ok? Yo les dije, no le den la última palabra al profesor,
El profesor solo complementa, pero no es satánico, él simplemente cumple con su labor. Lo mismo hace el médico. Entonces, en condiciones como estas, tú te vas a dar cuenta que la medicina es una gran respuesta a toda la solución que tú necesitas. Pero es la primera que tienes que descartar. Tu hija quizá no te esté oyendo bien. Quizá tu hija se esté concentrando en algo y se vaya, como en el tema del bebé, de los aviones. Quizá tu hija esté pasando por un tema particular. Dedícale tiempo, lleva al médico. Ahora, digamos que es que todos los procesos médicos salen nulos y que sí hay terquedad en el hecho de la niña. Igual, tienes que hacer exactamente lo que María Elena te acaba de plantear. Ir hasta donde está tu hija y tener la paciencia y hablarle y darle una orden directa. A mí me parece demasiado extraño, así como en un presentimiento de pastor. No creo que sea terquedad y necedad de una niña cuando se vuelve a ser tan reiterativo. Pero empieza a hacer esa clase de tener esa clase de experiencias con tu hija y dedicarle en particular. Parte de lo que hoy yo estaba hablando tiene que ver con el mucho tiempo que le tienes que dedicar a tu hija y la comunicación. Siempre que a cada problema que se iba planteando, yo decía, hijo, me estás gritando, primero, lo estoy llevando a que identifique el pecado, ¿cierto? Y le estoy diciendo qué dice la palabra de Dios y cómo tiene que resolverlo. Hijo, me estás gritando y la palabra de Dios dice en Efesios, quítese de ustedes toda gritería, porque a los hijos que hacen esto, y te tomas el tiempo para explicar, hijo, me estás engañando, todo, y dice la palabra de Dios, ¿te diste cuenta cómo es todo el modelo? Todo el modelo no es, a la tercera no respondo, usted ya sabe, como la amenaza no conduce a nada, ni la violencia, sí la comunicación todo el tiempo. Estás haciendo esto, el contacto visual, el tiempo que tienes que dedicarle para empezar a corregir. Si la niña no corrige con todo el tiempo que le estás dedicando, con todo el modelo de disciplina que hemos hablado en el día de hoy, vuélvela a llevar al médico. Algo no está bien. Tómate tu tiempo, porque cuando la palabra de Dios no vuelve vacía y cuando tú aplicas principios bíblicos, ellos dan. Ahora, ve a la cama de tu hija cuando esté dormidita. Acompáñala a la cama. Abrázala, pon tu mano sobre ella, tu manito. Ora. Vas a orar primero por la sanidad de la niña, vas a orar por la conducta de la niña, y cuando estés con la manito tuya sobre la frente de la niña orando, también vas a orar para que Dios te dé paciencia en la educación y para que te permita discurrir qué le está pasando. Espíritu Santo, muéstrame, revélame, ponme el médico adecuado, ponme el conocimiento adecuado, que llegue a la página de especialistas en donde haya un médico o meterme a ver, no sé. Yo les dije a ustedes, en la educación con los hijos, el contacto, la relación continua con el Espíritu Santo es fundamental. Él te va a revelar. Si tú me lo dices a mí, tú me lo acabas de decir, y lo primero que yo sentí decirte es el tema médico. Es por ahí. Es porque Dios está en medio de todo esto. ¿Ok? Entonces empieza por ahí y luego repasa todo lo que estamos hablando aquí en la Escuela para Padres en la manera como te tienes que comunicar. No hemos hablado, de hecho, no hemos hablado de la comunicación asertiva, para que estés pendiente. Muy bien. Qué bueno es que nos pongamos de acuerdo. Que no solamente en esa sala conversacional esté yo aconsejando y ayudando, sino que además la experiencia de otros padres nos ayude y nos aporte para hacer las cosas convenientemente en la educación de nuestros hijos. Bueno, de eso se tratan todas las escuelas para padres. Hoy estamos terminando nuestra segunda escuela para padres, que retomaremos y haremos la tercera en los próximos días. No sin antes hacer nuestro primer taller para parejas. Cualquier información al respecto, tienes que ir a joseordóñezcristiano.com. Allí encuentras toda la información. Allí puedes pedir también toda la información. Si te has perdido los anteriores capítulos del podcast, allí en el botón podcast que está en el menú, al lado del botón de donaciones, encontrarás
todos los anteriores capítulos que hablan acerca de cómo tener un buen matrimonio, cómo educar hijos convenientemente y todas las temáticas familiares aplicadas a los principios cristianos. Por ahora te deseo que tengas un lindo día y que no se te olvide, si sentiste que este podcast lo tiene que escuchar un papá o una mamá que anden en esta situación, no dudes en compartírselo. Que Dios te bendiga.